Funciones de las partículas de integración y desintegración. En el organismo están trabajando un sinnúmero de partículas espirituales para plasmar la parte física y dar impulso a todas las células del cuerpo. Mientras el ser tiene vida material y hasta el momento de su desencarnación, las mencionadas partículas espirituales desempeñan la función de hacer evolucionar y dar vida a la materia. O sea, cualquier fuese su función en las distintas etapas de la existencia, siempre son partículas espirituales de integración. Cuando llega el instante de la desencarnación, se cambia automáticamente la totalidad de partículas espirituales que daban vida a esa materia, por otras pertenecientes a las partículas espirituales de desintegración, quienes tomarán la misma forma corporal del ser que tenía anteriormente con vida. Dicho proceso, sucede a través del pericuerpo, luego lo mencionaremos periespíritu, o cordón fluídico, etc. Hay casos en que este proceso se ve interrumpido por una momificación, tanto de un ser como de un animal. En este caso, las partículas de desintegración, no pueden cumplir su función espiritual debido a que el hombre, a través de productos químicos, detiene el proceso normal de desaparición de las células. No obstante, el cuerpo material sigue conteniendo partículas de integración, pero, de otra categoría distinta a las que en vida estuvieron en esa materia, renovándose constantemente. Las creencias aprovechan este efecto de mantener un cuerpo sin vida, intacto, para inducir por medio de sus ritos que se hallan en presencia de hechos milagrosos. La doctrina de Jesús afirma: todo cuerpo, de seguir de forma material y espiritual, un proceso paralelo, por lo tanto, cuando no lo cumple uno de sus ciclos se produce un estancamiento que perjudica espiritualmente. Con el cuerpo de Jesús se produce un caso similar en su forma, pero distinto en su esencia. Según una de sus propias comunicaciones, su materia se halla petrificada, pero protegida por el bien, para que en el momento indicado se la encuentre, en la tierra arcillosa donde la sepultó Magdalena, a fin de consolidar los conceptos de la verdad referente a su desencarnación. Las materias orgánicas e inorgánicas tienen un periodo prefijado de la vida material, de acuerdo a las leyes de la evolución. Cuando la mano del hombre pretende intervenir en ellas, aparentemente parecería que lo logrará, pero no es así. La materia momificada no mantiene en un presente la misma composición espiritual que tuvo en un futuro, pues continúa su evolución. Numerosas partículas en su oportunidad dieron paso a la llegada de otras, de tal suerte que la estructura actual de dicha materia, es de elementos de ahora, pero casi desconocida en la época en que se la quiso perpetuar. Educación espiritual. Luego de la encarnación del espíritu, en sus primeros años, se forma la personalidad del niño que será, en líneas generales, la del adulto. Importa, pues, conocer las particularidades en que esa personalidad se va plasmando para poder, en lo posible, guiarlo hacia un equilibrado y armónico resultado. La mediumnidad intuitiva que todo ser tiene hace que cuando niño, lo impulsa al placer. Quiere decir que no tiene otra guía en sus primeras manifestaciones que el principio del goce, esencialmente egoísta. Es la predisposición natural a efectuar una acción no reflexionada, como consecuencia de una excitación interna o externa del cual no tenía ninguna referencia anterior. Producida por segunda vez esa misma instigación, el mismo obrará ya con un conocimiento adquirido. Si se siguen repitiendo, las reacciones se transformarán en hábitos, acordes a las características que las provocan. Pero ese principio no tardará mucho en chocar con el ambiente, con el principio de realidad, que no siempre está dispuesto a satisfacer todos los deseos del infante. Es decir, la influencia de la categoría espiritual a la que pertenece puede no estar de acuerdo con el lugar de su encarnación. Y los padres empiezan a notar en su hijo sus actividades precoces con tendencia a determinados factores.
Al niño con una predisposición perjudicial se le debe evitar contacto con cualquier hecho propenso con esas prácticas. Donde debe ser más fuerte la educación es en la parte espiritual. Allí se pondrán vallas entre sus deseos y la realización de estos, reformando su carácter por medio de las buenas costumbres y poniendo mucha rectitud cuando demuestre anormalidades viciosas. Cuando pertenecen a la categoría espiritual negra, y dentro de ella, a las creencias, el niño es rebelde e hipócrita y sus conceptos no se pueden analizar ampliamente dando lugar a equívocos que los padres contemplan dentro de una condescendencia errónea no deja sobrever los prejuicios de la falsa psicología, cuya composición no se ve, pero sus resultados se observan en el crecimiento del niño en forma de simulación. La categoría de las creencias es el estandarte de la hipocresía y a estos seres debe enseñársele las prácticas de la verdad, combatiéndole todo acto falso. Dentro de la categoría espiritual negra, también se observan los dominadores que luego dirigirán a grandes grupos sociales. Por lo general, son muy egoístas, avaros y muy afectos al magnetismo e hipnotismo. A veces, a los pocos días de vida de encarnada, estos espíritus dominan a todo el hogar. Imponen sus caprichos a su antojadiza voluntad, la que es acatada no por amor, sino por temor a provocar un enojo. En cambio, si estos pequeños proceden de la categoría espiritual roja, propician una contaminación viciosa física y moral. Sus procederes se encauzan hacia la morbosa satisfacción que suele buscar por medio de los apetitos del cuerpo o de las inclinaciones del espíritu, como ser sensualismo, juego de azar, alcoholismo, etc. Los de la categoría espiritual blanca son aquellos cuyas propensiones tienen preferencia a confundir la ciencia espiritual. Curanderos, adivinos, y otros. Desde niño se le nota esta afición a la mistificación. La instrucción en el niño es la base para su futura misión. Ella le puede impedir caer vencido por la ignorancia, o que los prejuicios sociales lo arrastren en su complicado engranaje. Al espíritu rebelde encarnado, le hace falta una buena educación espiritual, para comprender que por el camino del bien encontrará la felicidad. Esto tiene su importancia, porque todo lo que en la vida afiance la moral, evita que ésta sea un trozo incoloro, sin ningún resultado práctico. La educación de los niños, debería estar amparada de los prejuicios humanos. No hacerles temer las faltas, sino hacerle comprender que no deben existir. Alejarlos de los vicios, de las vanidades y del orgullo, y que la humanidad no sea exclusiva de algunos, sino patrimonio de todos por igual. Como un sentimiento exteriorizado en el alma. Cuando está comprobado la verdad. Si te gusta este canal, puedes dejarnos tus comentarios, realizar sugerencias, y acompañarnos a seguir evolucionando fraternalmente. Paz profunda.